En un mercado saturado de aplicaciones para celulares, cada compañía hace lo posible para destacarse sobre sus competidores, y en el caso de los videojuegos, los anuncios falsos son uno de los métodos más populares. Optando algunas compañías por promocionar sus títulos, mostrando imágenes o videos falsos, que nada tienen que ver con el título real. Pero existe un juego, que habiendo tomado esta postura, presenta unos anuncios bastante extraños y perturbadores. En febrero de 2019, sería lanzado tanto para Android como iOS, Evertale, un juego RPG, centrado en la captura de monstruos, con una ambientación de fantasía medieval, y elementos de juego gacha. En un principio, al título parece haberle ido relativamente bien, dando como resultado, que pasara a convertirse de un juego pago, a ser completamente gratis, a excepción claro, de las microtransacciones dentro del título. Durante este primer periodo, el juego se promocionaba a través de anuncios, que mostraban gameplay real, junto a imágenes de los personajes. De todos modos, su campaña publicitaria cambiaría radicalmente a partir del año 2021, volviéndose muy oscura. Aparte de que el juego en Android volvería a ser de pago, las imágenes promocionales de las tiendas comenzaron a mostrar a algunos de los personajes con errores, como si se encontraran corruptos, además de agregar sangre sobre las capturas de pantalla del título. Pero lo más interesante, son los más de 300 anuncios que se crearon, que cuentan con una estética reminiscente a juegos como Pokémon o Mori, y en líneas generales, a los juegos de terror, creados con RPG Maker. Lo curioso, es que algunos de los personajes del título original, hacen presencia aquí, como también varios que no tienen nada que ver con este, que se repiten en las distintas publicidades. Pero esto no se queda ahí, pues en ellos, parece haber una historia que se nos quiere contar, que es un misterio en sí. Cultos macabros, personas que se convierten en extrañas criaturas, monstruos que obligan a humanos a pelear, o mujeres que dan a luz monstruos, son algunos de los temas que tocan. En septiembre de 2022, MatPat, del canal Game Theory, subiría un video hablando del juego, presentando una teoría que puede explicar qué es lo que realmente ocurre en el universo de las publicidades de Evertale. Teniendo en cuenta que en ellos, vemos como uno de los personajes, llega a lo que parece ser el límite del mundo donde se encuentra, la gran cantidad de errores que corrompen esta realidad, y el hecho de que los personajes fallecen y vuelven a la vida en múltiples ocasiones, Matt llegó a la conclusión, de que realmente, todo se trata de una simulación. Lo que personalmente, creo que resulta más que una simple coincidencia. Después de todo, estas publicidades muestran algo que no tiene nada que ver con el verdadero Evertale, una simulación de un juego que no existe. Pero esta teoría no termina aquí, pues los anuncios también hacen referencia a algo que parece que los protagonistas han olvidado, un hecho ocurrido fuera de la simulación, que ha dejado consecuencias nefastas, y que parece estar replicándose dentro de ella. Esto podría hacer referencia a los experimentos, que dieron como resultado a mujeres dando a luz a monstruos, lo que terminó realmente mal, creando como se nos es mostrado en varios de los videos, una especie de apocalipsis zombie. Además de este tipo de anuncios, existen otros, con una estética muy distinta, que tal vez, sean un vistazo al mundo real. Un mundo, habitado por monstruosas criaturas, que quieren acabar con toda la humanidad. Al final, su campaña publicitaria resulta más interesante que el juego en sí, y por suerte, hay al menos 2 proyectos, que buscan volver a toda esta historia, en un videojuego real. Kung Fu Master, conocido en Japón como Spartan X, se trata, de uno de los primeros beat'em-ups jamás creados. Su objetivo, consiste en salvar a Sylvia, la novia de Thomas, el protagonista, de las manos del malvado Mr. X. En 1985, recibiría un port para la Nintendo NES, y surgiría en el país del sol naciente, una leyenda, según la cual, era posible pelear con un jefe final secreto. Supuestamente, se debían completar los 5 niveles del título, de manera seguida un total de 23 veces, y luego, volver a comenzar una vez más. De esta manera, tras derrotar al jefe final, en nuestra partida número 24, al dirigirnos a rescatar a Sylvia, esta nos atacaría, convirtiéndose la damisela en apuros, en el verdadero Mr. X.
La razón de tener que jugar tantas veces se encontraba bien justificada, o al menos, lo era para tratarse de un rumor falso, ya que el pretexto detrás de esto, era que la X, es la letra número 24 del alfabeto latino. Lo más curioso de esta leyenda, es que tiene su origen en uno de los capítulos del manga Famicom Rocky, en el que su protagonista, Yuki Todoroki, tras pasar el juego unas 23 veces, en su partida 24, debe enfrentarse a Shibuya, con el fin de conseguir el verdadero final del juego, y continuar con su sueño, de convertirse en un jugador profesional de videojuegos. Esta imagen que ven en pantalla, es uno de los tantos archivos que fueron recuperados a partir de la liberación de las ROMs, de South Park 64 y South Park Rally, para Nintendo 64, en versiones prototipo. Desconozco si South Park Chef's Luke Shack haya llegado a contener en algún punto de su desarrollo este archivo, pero eso ya es harina de otro costal. El caso aquí es que se encontró esta imagen peculiar dentro de uno de esos prototipos, y nadie sabe con exactitud qué es, quién lo hizo, por qué razón y, sobre todo, cuál iba a ser su función dentro de los juegos. Aunque bueno, si no conoces de primera mano el nombre del archivo, no sabrás inmediatamente a qué personaje se intenta asemejar. El archivo en sí se trata de una textura sin usar. Un dibujo mal logrado del personaje de Stan, con el cuerpo más alto y los brazos más largos de los que habitualmente posee. Sus ojos carecen de escleróticas, su boca parece haber sido pintada de mala gana, formando una triangular sonrisa, y, en efecto, posee una mancha negra mal pintada en el centro de la cara, que parece ser su nariz, algo bastante insignificante, si no tomas en cuenta, que a todos los niños del show, no se les pinta la nariz en lo habitual. Aparte de todo eso, tiene la peculiaridad de que el color de su ropa se ha visto fuertemente alterada, asemejándose más a los ropajes originales, que Stan tenía en el corto piloto, Jesus vs Frosty del 92, lo que apenas le da algo de propósito. Dado a la extraña incertidumbre que la imagen ha llevado consigo estos últimos días, yo creo ser la única persona indicada, para explicar el origen de ella. Lo cierto es, que cuando recientemente vi este archivo posteado en los foros de Unsin 64, me vinieron a la memoria recuerdos lejanos de finales de los años 90, cuando el efecto del I2K, era de lo único que se hablaba, junto al sorpresivo éxito en taquilla de la película de South Park. ¿Por qué ahora menciono todo esto? Bueno, lo cierto es que yo formé parte del desarrollo de South Park 64, mientras trabajaba por aquel entonces, como diseñador gráfico, para la empresa Iguana Entertainment, allá por el lejano año de 1998, en Austin, Texas. Debo admitir, que el título salió como salió, gracias a las constantes presiones que la distribuidora, Acclaim, por aquel entonces, arremetía a sus trabajadores para que sacaran el juego justo a tiempo para Navidad. Lo que se derivó, en insanas horas a contrarreloj, que consecuentemente llevó a que el juego tenga esos aburridos niveles, y críticas generalmente desfavorables. Para resumir, el desarrollo de South Park 64, fue un desastre completo, pero, para ojos de Acclaim, eso daba igual. Si ponía South Park en el título, equivalía a dinero, muchísimo dinero. Pero bueno, ya me estoy saliendo del tema, el caso es que yo estuve trabajando en aquel juego en sus primeros 3 meses de desarrollo diseñando las texturas, los gráficos y todo eso. Si ya empiezan a pensar que dejé mi puesto debido a esas carreras contrarreloj, les aclaro que no fue precisamente por ello, aunque el trato hacia mí y hacia los demás integrantes del equipo de desarrollo no fuera el mejor. En fin, al principio éramos muy pocas personas, por no decir, solo 2, las que se encargaron del aspecto gráfico del título, ya sea creando las texturas, el arte conceptual, y los modelos tanto de los personajes, como el de los escenarios, y demás objetos. Como ya podrán haber intuido, yo fui una de esas personas, que trabajaba junto a otro compañero que hacía lo mismo que yo, compañero al que llamaré por su nombre de pila, Mike. Este ex compañero mío de trabajo era un tipo, en cuanto menos, peculiar. Cuando empecé a trabajar con él las primeras 2 semanas lo veía como un tipo normal, bastante alegre y decidido a realizar su trabajo con mucho entusiasmo. Incluso, sabía animar muy bien el pequeño ambiente que teníamos los dos en nuestra sala. Sin embargo, fue a partir de las semanas siguientes donde empezó a mostrarme sus pequeñas peculiaridades. Siempre estaba moviendo la cabeza, como si estuviera escuchando música de rock pero sin la pista de audio. A veces se quedaba mirando prácticamente a la nada y empezaba a balbucear silenciosamente, aunque yo podía notar que decía varias frases sin sentido a través de su boca, como si estuviera conversando con alguien que no era yo.
Incluso en ocasiones soltaba alguna que otra risa nerviosa, sin que llegara a cuento de nada. Sospecho que podía padecer algún trastorno disfuncional, pero yo no soy quien para poder afirmar esta suposición barata. El caso es que Mike se la pasaba haciendo todas esas cosas mientras trabajábamos, lo que empezaba a molestarme cansinamente, pues yo quería concentrarme en mi trabajo y no podía hacerlo por él. De hecho, recuerdo que hubo una vez que, mientras observaba mi reflejo a través de la pantalla de mi ordenador, noté que Mike me estaba echando la mirada fijamente, frunciendo una sonrisa forzada sin llegar a cuento de nada, cosa que hizo que me tuviera que girar, para saber qué era lo que quería. Al instante que lo hice, volteó su cabeza de nuevo a su ordenador, continuando con su trabajo como si no hubiera hecho otra cosa más que eso. Fue muy bizarro, lo sé, pude haberle preguntado a qué vino esa mirada discreta, pero como verán el trabajo era mi máxima prioridad en aquel momento, por lo que distracciones de ese tipo no eran las adecuadas. No obstante, el pico de las peculiaridades de Mike alcanzó su nivel máximo de apogeo tras la tercera semana del tercer mes de desarrollo del título. Ese mes era de suma importancia, tanto para la empresa como para el equipo. Acclaim ordenó que se debía tener preparado un prototipo jugable para ser testeado la próxima semana, y así darle el visto bueno. Vamos, que esa semana tocaba ir a contrarreloj, sin descanso, sin pausa, todo deprisa a más no poder. Claro que hubieron quejas en el equipo, pero se quedó únicamente en eso, era sumirse al trabajo o quedarse afuera. Yo volví a mi zona de trabajo y me dispuse de nuevo a trabajar en las texturas, añadiendo las que faltaban y retocando las que no estaban terminadas. Es ahí cuando Mike, quien se encontraba tan ido de sí mismo como siempre, empezó a entablar una conversación conmigo a cuento de nada en específico. Oye, ¿a que todo esto es genial? No estaba de humor para una conversación sinceramente, por lo que lo corté un poco. Si te refieres a currar las próximas 24 horas seguidas de cada día de esta semana sin parar, pues mira, lo estoy gozando, ¿sabes? Su voz estaba muy suelta, como si estuviera recitando un poema o algo por el estilo. Esos pequeños mundos poligonales. Son perfectos. Bueno, no son como Mario 64, ¿ah no? Dije en tono de broma, pues solo iba a seguirle la corriente y ya, aunque él ignoró mi comentario al instante. Su estilo. Su lógica. Esa forma en la que se sostiene y fundamenta. Es un paraíso bien idealizado del que se puede comenzar una vida. Su tono de voz empezó a disminuir considerablemente, empezando a expresar su diálogo en un tono progresivamente serio. Es perfecto. Es perfecto porque no tienes que pensar mucho en ello, ni te tienes que romper lo suficiente como para darte una idea de lo que puedes llegar a ser, solo tienes que seguir las reglas establecidas y vivir la experiencia sin apogeos. Mike. Esta conversación estaba empezando a tornarse bien bizarra para mí, por lo que intenté intervenir en su monólogo imaginativo. No existe el progreso, todo se mantiene fijo. Puedes avanzar más y llegar hasta el final, pero eventualmente podrás regresar y repetir todo como si no hubiera ocurrido nada anteriormente. Mike. Pero claro, solo existe una única diferencia cuando lo quieras repetir, y es que esa vez sí sabrás lo que va a pasar al progresar capa por capa, pieza por pieza. Mike. Te puedes anticipar a todo lo que te vendrá por encima y responder antes de que te puedan hacer el mayor daño posible. Es sencillamente sublime. ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Tú tampoco querrías controlar el rumbo de tu destino, compa? Esa fue la única pregunta que Mike me dirigió directamente a mí, aunque sinceramente no sabía qué responderle. Realmente, no creo ni que tuviera una respuesta concreta para una pregunta como esa, digo, ¿qué le responderías tú en esa situación? Mike, esto. ¿Qué tiene que ver eso ahora en plena semana laboral? Tu propia forma. Tu propio estilo de vida. No tienes por qué pensar en un principio, o en un final cuando ya conoces las barreras de tu propia realidad. Nuestras vidas deberían ser como estos programas de entretenimiento. Mike mientras me decía esto, me desafió propinando una mirada fija con sus cuencas oculares hacia las mías, mientras me ponía una sonrisa tonta pero confusa. ¿Debería evolucionar? ¿Cómo este prototipo lo va a hacer? A este punto, yo me sentía realmente incómodo. Miles de preguntas se me venían a la cabeza, sobre todas las cosas que me acababa de soltar en un plazo tan corto de tiempo. Si ya de por sí Mike era un tipo bien raro, ese día logró convencerme de que era un completo lunático. No tenía ganas de discutir. Este tema se podría haber abordado en otro momento, en otras circunstancias, pero ahora con todo el trabajo por encima, no. Mira, no tengo tiempo para conversaciones de este estilo.
Me gustaría ir y terminar todo esto para la semana que viene, ¿de acuerdo? La mueca burlona que Mike tenía en su rostro, poco a poco fue menguando hasta volverse plenamente serio, frunciendo sus ojos como si no quisiera haber escuchado lo que acababa de decir. Fueron varios segundos los que me echó una mirada fija y amenazadora, segundos en los que parecía ser estudiado o algo por el estilo. Esperé a que me contradijera o a que me agarrara a golpes, sin embargo se limitó simplemente a cerrar sus ojos y echarse otra mueca, soltando una pequeña carcajada y retomando su trabajo en su ordenador, sin volver a dirigirme una sola palabra durante el resto del día. Mi cabeza solamente quedó en una pausa larga, antes de que volviera de nuevo con mi trabajo. Por mucho que ahora quisiera concentrarme en lo mío, esa conversación había logrado sacarme fuera de mi círculo interior de relativa paz. ¿A qué demonios ha venido eso? Era lo único en lo que podía pensar, mas no conseguía llegar a una respuesta lógica a su comportamiento, que no fuera fatiga laboral. Ahora que lo pienso, no creo ni que hubiera dormido en semanas, pues los días previos a la presentación del prototipo, Mike no salió de su rincón en lo más mínimo. No, en serio, después de aquella charla, Mike solo se quedaba trabajando más de lo permitido dentro de esa oficina compartida, de la mañana a la noche, sin salir de su mesa ni para comer ni para ir al baño, dudo mucho si lo dejó en algún momento para al menos dormir. Tecleaba con fuerza usando una velocidad casi inhumana con sus torpes dedos, mientras se relamía los labios de pura satisfacción, a su vez que sus ojos inyectados en sangre no se despegaban de la pantalla ni en un solo momento, ni tan siquiera para descansar la vista. Para ese sábado, su falta de aseo se hizo notar tanto por mí como por todos los trabajadores cercanos a él, pues una mezcla rara y olorosa de sudor y queso mugriento era lo que emanaba de su cansado cuerpo, además de llevar una cara de agotamiento pero de felicidad en todo ese tiempo. Yo intenté entenderle. Intenté de todas las formas saber por qué me había contado todo eso, además de hacerle saber que yo podía acabar el trabajo por él si así quería, al menos para que pudiera descansar. No obstante, Mike se rehusó en dirigirme la palabra, cada vez que yo le ofrecía mi ayuda. No me decía nada, o simplemente me contestaba: oye, igual podrías, pero ahora ni es el momento, hay trabajo por hacer, el negocio debe prosperar. Mike simplemente estaba bien enfrascado en el trabajo. Mucho, yo diría que demasiado. Era como si él prácticamente se hubiera aislado del mundo entero para enfrascar todas sus cualidades en lo que sea que estuviera haciendo en su zona de trabajo. Ese día sinceramente me rendí. Ya está. No iba a molestarlo en su trabajo y estaba más que claro que él no iba a volver a decirme la mierda que me contó la otra vez, además de que tampoco podía permitirme perder más tiempo. Tenía un empleo que ejercer, y si Mike mandaba mis preocupaciones al borde del arco del triunfo, ¿por qué tendría que seguir preocupándome por él? De verdad, no fue para nada más a partir de aquí, claro, hasta que llegó el día de presentar el prototipo jugable a los directores de Acclaim. Uf, ese día. Lo recuerdo como si fuera ayer. Antes de la presentación, Jeff Everett, uno de los gerentes del proyecto, me pidió que fuera a por el cartucho prototipo, pues ellos no habían sido los últimos en usarlo. Estuve buscándolo por todas las oficinas de la empresa, pero no podía hallarlo, cosa que me frustró bastante. Sin embargo, recordé una cosa. Mike. Él siempre era el último en salir del trabajo, debía haber sido él quien usó el cartucho la última vez. No me lo pensé más y me dirigí a mi zona de trabajo. Al entrar, vi su ordenador encendido, con el cartucho prototipo conectado a él, y, pegado a su pantalla, había una nota dirigida hacia mí. Hola Jack, lamento todo lo que haya podido pasar a lo largo de estos estresantes días, el trabajo siempre ha sido mi principal preocupación, y honestamente no quería decepcionar a nadie. En cualquier caso, si estás leyendo esto, será que simplemente me habrán mandado a descansar este día, por lo que no voy a poder estar en la presentación. Hablando del prototipo, no te preocupes, se encuentra aquí en mi oficina, mientras ultimaba los detalles del mismo. Sin embargo, te voy a pedir un favor. Hay un último archivo que necesita ser introducido al cartucho, y me gustaría que tú lo hicieras por mí. Es una última textura, pero es necesaria. La puedes encontrar dentro de la carpeta textura, en mi escritorio. No te preocupes, es el único archivo que contiene la carpeta, por lo que lo hallarás muy fácilmente. Gracias y nos veremos muy pronto, compa. Un saludo, Mike. Eso sí que era bien raro. Fácilmente podía haber preguntado por su ausencia, pero querían el prototipo lo antes posible, por lo que honestamente hice lo que decía la nota. Cliqué en la carpeta textura y ahí lo encontré. Era un archivo de imagen, con el nombre de Stanoma.png.
Solo por curiosidad, decidí abrir la imagen para ver qué clase de textura era. No hace falta decir que tuve mis dudas si meter esta cosa o no, pues era un dibujo demasiado feo del personaje de Stan, y que yo recuerde yo era quien se encargaba de las texturas de ese personaje. Era bien raro ver esto, pero igual supuse que se trataría de una textura para un placeholder, ya saben, un objeto puesto cuando no se tiene lista su versión final, por lo que no perdí más tiempo y metí esa imagen dentro del prototipo, desconectándolo del ordenador y dirigiéndome con prisas hacia la sala de conferencias. Allí estábamos todos, incluyendo a los directores de la empresa, presentando el look que tendría el título, los enemigos a enfrentar y los escenarios. Cabe señalar que solo era un prototipo preparado únicamente para mostrar la jugabilidad, por lo que ni las cinemáticas ni las voces originales estuvieron presentes. Lo único que puedo señalar es que en ese punto del desarrollo los personajes utilizaban pistolas láser en vez de las bolitas de nieve del juego final, además de que varias voces las hicimos nosotros para la prueba. La pantalla de selección de personajes era muy básica pero funcional, con la posibilidad de jugar como Kenny, Cartman, Kyle o Stan. Todo iba perfecto. La presentación resultó bastante aceptable para los directores de la compañía, y estaban por darle el visto bueno. Hasta que ocurrió un error, que hasta el día de hoy no me explico cómo pudo haberse manifestado de esa forma tan, en cuanto menos, errática. Si mal no recuerdo, el controlador estaba jugando como Kyle en un nivel creado para específicamente probar las físicas del juego. Él mismo estaba por encontrar a Stan y tocarlo para poder integrarlo a su equipo, tal y como en el juego normal ocurre. Sin embargo, es al encontrarlo donde empezó lo raro. El modelo de Stan, que se supone que debería llevar sus texturas correspondientes, llevaba puesta únicamente la textura de la imagen de Stan Oma en todo su modelo. Esto fue demasiado raro, pues juro que antes de la presentación las texturas de Stan eran las de su ropa habitual. No llegaba a comprender cómo esa imagen había logrado reemplazar todas las texturas del modelo. No obstante, muchos al principio lo dejamos pasar, pues no suponía un problema tan grave para la presentación. Eso sí, cuando el controlador disparó con su láser al modelo, este se limitó a chillar un clip de voz bien logrado de la voz del personaje de Stan, clip, que no recuerdo que haya sido grabado por nadie del equipo, el cual, simplemente decía: Suidu. Tras tocar el modelo de Stan, el icono que se supone que debía mostrar su cara, exhibía la de Stan Oma. Nadie de la sala parecía inmutarse ante esto, sin embargo, yo sentía que algo no estaba yendo como se suponía que debería. Y no, por supuesto que no se quedó en un error de texturas. Varios segundos después, el controlador encontró a uno de los NPCs, a Pip, rondando por el nivel en círculos, con sus texturas correspondientes. A pesar de ello, nada más disparar con la pistola láser, todas sus texturas fueron reemplazadas por la de Stan Oma. Ahora cada vez que el jugador le lanzaba un rayo láser al modelo de Pip, este solo se limitaba a repetir a cada rato el clip de Suidu. Aquí fue donde empezamos a dudar sobre el propósito de esta textura. Sin embargo, nuestros oídos fueron golpeados por una ola de pollos rabiosos, infectados por la textura, que también repetían el molesto clip. Afortunadamente, el controlador pudo acabar con ellos fácilmente, aunque eso no detuvo lo que estaba por suceder. Antes de que nos diéramos cuenta, el mapa se llenó de muchos NPCs y enemigos. Todos con sus texturas reemplazadas por esta imagen. A su vez, las texturas del cielo, el suelo, el arma, e incluso la interfaz, fueron sustituidas por la de Stan Oma. Si conocen un poco de programación, sabrán que al haber tantos objetos en una misma zona, puede causar que el juego empiece a andar lento, llegando incluso a trabarse si la carga de objetos es mayor a la que puede soportar el sistema. Pues, eso exactamente fue lo que pasó, con la diferencia de que ese clip de sonido se repitió en bucle tantas y tantas veces que en verdad empezaba a taladrar los tímpanos de los presentes en la sala. No fue sino hasta que uno de los directores pidió que apagaran la maldita cosa, pues el prototipo se estaba saliendo de control. Sin más, yo mismo fui quien intentó quitar aquel cartucho prototipo de la Nintendo 64, cosa que resultó sorpresivamente difícil, pues era como si el cartucho se hubiera pegado a la consola. Cuando lo quité, un sonido como el de una licuadora tronó de la consola. Al instante, en fracción de un mísero segundo, la imagen de Stan Oma se proyectó antes de apagarse junto a la consola. Todavía recuerdo sentir el cartucho ardiendo sobre mis manos. Pronto nos dimos cuenta que la Nintendo 64 había quedado hecha chatarra, debido a un excesivo sobrecalentamiento de la placa base del sistema.
Después de aquella desastrosa presentación, en la cual sorpresivamente, los de Acclaim le dieron el visto bueno al juego, no sin antes, advertirnos de arreglar ese bug lo antes posible, el director y varios programadores, decidieron ver el contenido del cartucho, para poder encontrar y arreglar el causante de ese error fatal. Por mi parte, todo pareció transcurrir una vez más con suma normalidad, hasta la mañana del día siguiente. Ese jueves, mientras seguía trabajando en el apartado gráfico, fui llamado al despacho de mi jefe para que me comunicaran una noticia. En pocas palabras, estaba despedido. ¿Razones? Intentar sabotear el proyecto adrede y peligrar el desarrollo del juego. Ellos me dijeron que el causante de ese bug fatal fue un archivo malicioso que actuaba como un troyano en forma de imagen PNG. Imagínense mi cara de póker al descubrir que ese archivo era precisamente el que Mike me había rogado que incluyera en el prototipo, ya saben cuál, el de Stanoma. Como esperarán, no me quedé callado, y les aseguré que el responsable de ese calvario fue Mike, hasta les mostré la nota que él escribió para corroborar mi desconocimiento sobre las propiedades maliciosas del archivo. No obstante, me dijeron que en ningún momento mandaron a Mike a tomar un descanso y que lo más probable es que me lo estaba inventando todo para salir impune del caso. Esto simplemente me confundió aún más, y antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, fui despedido y echado a la calle ese mismo día, desacreditando todo el trabajo que había hecho en el juego. Luego, me enteré que tanto Mike como yo, habíamos sido reemplazados por 4 diseñadores gráficos con mejor experiencia que nosotros, lo que claramente me mosqueó a más no poder. ¿Es en serio? Estaba muy cabreado, no solo por el despido, sino por lo que Mike me obligó a hacer. Yo había confiado en él y, así como así, logró que me despidieran, por lo que no me iba a quedar con los brazos cruzados. Recordé que, la primera vez que nos conocimos, él me entregó su número de teléfono y la dirección de su piso por si alguna vez necesitábamos intercambiar material de trabajo u otras cosas. No me lo pensé 2 veces. Él tenía que darme una buena explicación por haberme perjudicado la vida, así que de primeras lo llamé. Sin respuesta. Lo intenté llamar varias veces más, pero sin éxito alguno. Entonces, me decidí por ir a su casa para hablar con él en persona. Llegué a la dirección de su piso y llamé a su puerta. No hubo respuesta. Volví a llamarlo, pero nadie abrió la puerta de aquel piso. Decidí volver a intentarlo, al día siguiente. El día siguiente se transformó en más días seguidos. Luego semanas. Después meses. Eventualmente me rendí tras conseguir un nuevo trabajo en otra empresa de videojuegos. Al año siguiente, aquel piso quedó en venta luego de que el casero del apartamento me confirmara que ese tal Mike no volvió nunca más a pisar aquel piso, como si se hubiera fugado de la ciudad para no volver jamás. Eso finalizó definitivamente mi búsqueda. Mike simplemente se había ido. Y estaba más que claro que volver no iba a volver, por lo que me olvidé de él por un buen tiempo. Claro, eso hubiera seguido siendo así, si no me hubiera topado con esta imagen de nuevo. Una textura gráfica abandonada que afecta por completo el comportamiento del juego, una vez es introducida en el código del mismo, como si de una anomalía se tratase. Me sorprende que no lo hayan eliminado de los cartuchos prototipo si tan malicioso era este archivo, pero a estas alturas de mi vida, no me importa lo suficiente. Ahora bien, me quieran creer o no, me sentí tan nostálgico al ver de nuevo esta imagen que decidí mandarla junto a un mensaje de mi parte a antiguos compañeros míos de Iguana Entertainment, de los que a pesar de los años, todavía conservaba sus correos electrónicos. Básicamente, les mandé el archivo preguntándoles si ellos recordaban a mi ex compañero Mike, ese trabajador peculiar que de la noche a la mañana, se esfumó para no volver a ser visto por nadie nunca más. No esperaba nada en específico, más bien una respuesta tonta y graciosa, sobre lo mal que la pasamos desarrollando aquel título. Sin embargo, las respuestas que recibí no reflejaron nada de eso. Mis antiguos compañeros me dijeron que sí lo recordaban, por su falta de aseo y por su naturaleza extravagante, y que esta, era una bonita foto de él, bastante feliz. No obstante, nunca mencionaron estar viendo un dibujo raro del personaje de Stan, lo que me desconcertó bastante en aquel momento. Esto no se supone que es el archivo de una foto de mi ex compañero de trabajo Mike. Se supone que el archivo es una textura sin usar, de un dibujo mal hecho del personaje de Stan, que afectó a las texturas de los modelos una vez fue introducida y ejecutado dentro de un cartucho de South Park 64. Claro, esto fue así, hasta que decidí subir el brillo de la imagen.
Bueno, de esta manera, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Quiero darle las gracias a Mr. High Quality, el compositor del tema final de este video. Su canal, y el nombre de la canción, los encontrarán en la descripción. Asimismo, debo agradecer a los usuarios que donan en Patreon, y a los miembros del canal. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido, nos vemos este fin de semana, con un nuevo video, y recuerden, que creer o no creer, es su decisión.